Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de esto que llamamos Pilot Talks, el podcast que conecta aficionados y expertos de la industria automotriz en un solo lugar. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de esto que llamamos Pilot Talks, el podcast que conecta aficionados y expertos de la industria automotriz en un solo lugar. Ahora sí, dando comienzo a este nuevo episodio, vamos a presentar a nuestros invitados. Por un lado, tenemos a Gonza Agaña, director comercial y socio fundador de Pilot Solution, quien nos estará acompañando en esta charla. Hola a todos, gracias por acompañarnos, ¿cómo están? Muy bien, y por el otro lado tenemos a Víctor Moure, quien tiene más de 23 años de experiencia en el rubro y trabajó con las principales marcas de la industria. Además, con toda esta experiencia fundó Ridu, que hace más de 2 años se encuentra en el mercado local. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer tenerte en este episodio de Pilot Talks. Y para comenzar a introducirnos un poco, nos gustaría que podamos conocerte a vos y también a Ridu, ¿no? Así que la pregunta creo que es inevitable, ¿qué es Ridu y qué los inspiró a crearlo, no? Qué bueno. Ridu es una consultora con foco en todo lo que tiene que ver en el desarrollo de tecnología para industria automotriz. Como bien decías, a partir de la experiencia que tenemos los fundadores, que soy yo y Gastón García, más el equipo que hoy tenemos trabajando en Ridu, nos focalizamos en desarrollar distintos tipos de soluciones en el canal comercial como es la red de concesionarios, ya sea de autos, de motos o de bienes de capital. ¿Por qué surgió esto de crear, no? ¿Qué veíamos? Hay una oportunidad muy grande de lo que es la transformación digital en la industria automotriz a partir de una experiencia de operación muy analógica que en los últimos años sumó tecnología pero sin cambiar su metodología de uso de esa tecnología. O sea, hoy incorporamos CRMs, sistemas de gestión y un montón de alertas en términos de infraestructura. Sin embargo, la lógica con que comercializamos un producto sigue siendo la misma en los últimos 100 años, donde un cliente probablemente tenga el mismo approach comercial sin haber cambiado, salvo estas interfaces tecnológicas, ¿no? Entonces, lo que proponemos desde Ridu es repensar esa lógica sobre las nuevas experiencias de consumo y sobre lo que es más interesante, las nuevas formas con que los nuevos consumidores van a empezar a comprar este tipo de productos. Me encanta esto que decías de repensar la industria, ¿no? Como llevarlo para otro lado, no en que la gente se acomode a nosotros, sino nosotros poder ayornarnos a lo que la gente necesita en la actualidad. Entonces, esto me llevaba un poco a pensar, ¿vos qué le recomendarías a un dealer o distribuidor que no trabaja en el mundo online? ¿Cómo le recomendarías que comience a hacerlo, no? Hoy creo que empiezan a surgir datos de esto que hacemos, que nos brindan cómo cambia esa tendencia de consumo. Hoy los principales concesionarios en Argentina, el 95% del cierre de sus negocios son datos generados desde el perfil digital. O sea, son clientes que buscaron información, que buscaron contactarlos desde ese vector digital. Muy distinto a lo que pasaba en los últimos 10 años, donde el cliente para conseguir esa información probablemente se acercaba hasta un salón de venta y se entrevistaba con un vendedor o se acercaba a leer un folleto. Eso terminó desapareciendo. Y hoy tenemos un consumidor muchísimo más experto y con mucho más conocimiento de mi producto desde el acceso a la información por la digitalización de la información y la facilidad con que él puede acceder a toda esa información. Entonces, claramente no es el mismo consumidor. Cuando yo compré mi primer auto a los 20 años, no va a ser la misma manera que vos con tus 20 y tantos vas a comprar tu primer auto. En mis 20 y algo, yo me tenía que ir a un concesionario, acercarme, investigar cuáles eran las distintas alternativas y opciones y probablemente tenía que invertir mucho tiempo para poder lograr lo que yo estaba buscando. Vos simplemente buscando una alternativa de un ChatGPT o cualquier otra solución de integración de datos, puedes buscar todas las informaciones desde la configuración del producto, los colores, las versiones y los precios de los distintos oferentes de tu zona de influencia.
eso cambia tu manera de consumir y en consecuencia la manera con que tenemos que vender para poder lograr que vos decidas comprar mi producto. Y te hago una pregunta, Víctor, que me parece que es interesante, ¿no? En esto que decís vos, que cambió la manera de cómo uno se acerca, ¿no? Me parece que hoy, desde tu computadora, teléfono, puedes hacer 40 consultas en 5 minutos, tal cual. Entonces, me parece que uno de los grandes desafíos que tienen, sobre todo los vendedores y los dealers, es poder acompañar de manera eficiente a ese cliente que está en momento cero a su momento decisorio. Lo que me parece que pasa es por falta de herramientas, de seguimiento en definitiva también, en el medio se empiezan a perder. No pueden acompañar bien, ¿no? ¿Qué te parece con respecto a eso? Bueno, lo veo en muchos casos que se repite y ya sin importar si es motos, autos o viene de capital, sucede transversalmente. Hoy podemos tener una excelente publicación en una campaña de Instagram con un buen mensaje o una buena acción de precio. ¿Qué sucede? El volumen de información al cual accedo por cantidad de leads hace que los vendedores no tengan la capacidad de procesar todo eso en esa ventana de interés. Hay algo que cambió muchísimo. Nosotros teníamos la posibilidad de esperar y tener una paciencia a que me contacten, me hagan la oferta y poder avanzar en mi interés de compra. Sin embargo, los nuevos consumidores no pueden esperar más de una hora. Donde yo no tengo esa ventana de atención y perdí esa oportunidad de esa ventana de atención, él decidió por otra opción de oferta o el otro, por una cuestión de alguna variable exógena que le sucedió en ese momento, ya perdió su interés de compra. Y además, Víctor, me parece que también esto de que a veces lo vemos nosotros, ¿no? De que le lleguen tantos leads a un vendedor en un periodo tan corto de tiempo, tanto estímulo y leads tal vez tienen una baja tasa de conversión. Total. Más en que también el vendedor, en vez de ver una oportunidad de negocio, ve un problema. Entiendo que ustedes pueden ayudar justamente a hacer eso eficiente y más económico en definitiva, ¿no? Porque la gente cuesta dinero. Entonces digo, vos podrías automatizar eso para de alguna manera precalificar ese lead y que bajen leads calificados a la fuerza de venta, ¿no? Esa es una de las cuestiones que hoy la inteligencia artificial te aporta. Poder detectar tendencias de consumo, poder detectar intereses reales de compra y ir de alguna manera separando y segmentando quienes tienen una ventana de interés más alta de aquellos que probablemente simplemente están consultando. Entonces, ¿qué te permite este tipo de tecnología? Repensar la lógica, decir, che, yo no tengo que atender a los 100 al mismo tiempo de la misma categoría y lograr que mi vendedor, con su capacidad y con su conocimiento y experiencia para el cierre de negocios, focalizarme en aquellos que verdaderamente en el corto plazo tienen esa ventana de interés. Que no quita que yo ese universo total de datos lo pierda. Vos podrías, o sea, Ridoo podría activar ese cliente que tiene interés en 6 meses, a los 6 meses y volver a meterlo, digamos. Exactamente. Y eso es lo potencial de la integración con Pilot. Porque Pilot tiene esa nube de datos, yo tengo la nube de comportamientos de sus intereses, en qué momentos, por qué factores. Porque acá empieza también a jugar un montón de factores exógenos, tal vez una baja del dólar, cuestiones que hacen que se dispare mayor demanda o mayores intereses, y eso es un driver para ese cliente. Entonces, la conexión de esos datos más la información de una base de datos en un CRM bien potenciado implica que ese conjunto de herramientas vos podés ir a buscar más eficientemente a esa oportunidad de venta. O sea, con una dotación más chica vas a atender mejor y vas a convertir más, en definitiva, si vos quisieras, porque no necesitas esta atención primaria y la automatizaste. Creo que acá suceden dos cuestiones. Yo siempre digo que la tecnología no busca quitar recursos dentro de tu operación, sino trata de buscar que ese recurso que vos tenés opere más eficientemente, sobre todo con algo que se empieza a percibir. La calidad de los productos tienden a achicarse esa brecha. Nosotros hace 15, 20 años atrás tenías el producto que era líder en calidad, líder en confort. Esos diferenciadores se achican sustancialmente porque la tecnología de los materiales, de los procesos productivos y la vertiginosidad con que se diseña hoy hace que hoy un producto de origen asiático, europeo o americano no tienen tantos factores de dispersión. ¿Y eso qué hace? Que el canal tenga que tener que generar ese valor agregado, cada vez más relevante el canal. Entonces, ese tiempo que te atendió el vendedor, que te dio una buena explicación, que te pudo asistir en una financiación o en un test drive o acompañarte en la entrega de tu 0 kilómetros, hace que tu experiencia de consumo sea distinta. Porque vos tenés una expectativa de que simplemente vas a comprar un producto y te llevas con una solución integral. Ahora, ¿cómo hago que yo tengo esos 10, 20 o 30 vendedores disponibles para hacer todo ese universo? Bueno, ahí es donde repensar el proceso sobre la tecnología te permite decir, bueno, mira, yo a mi vendedor
lo puedo disponibilizar más tiempo, porque todo esto que es repetitivo y que probablemente lo desmotiva, te lo quito la grasa al músculo, como siempre digo, para que sea más ejercitado ese proceso comercial. Y te hago una pregunta, Víctor. Vos sabés que a veces cuando hablo con clientes, en general, distintos países, la problemática es la misma, ¿no? La columna vertebral del negocio siempre es la misma y todos tienen los mismos puntos de dolor. Entonces, una cosa que siempre me dicen es, che, ¿cómo me gustaría tener algo que me permita ir llevando en paralelo un sondeo de ese cliente? Y eso Redu podría hacer, ¿no? Claro. Porque digo, en Pilot vos tenés eventos como la lectura de un presupuesto, como un test drive, como un avance en el proceso de negocio. Eso podría dispararle un aviso a Redu y Redu podría hacer un sondeo y volver y enriquecer ese lead todavía más, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, hoy podemos generar desde recontactar a un cliente en 24 o 48 horas automatizadamente, de manera que yo le envío un presupuesto y tal vez lo recontacto para ver cuál fue su percepción de ese presupuesto, si hay que ajustar. Cuestiones que a veces hacen que tengan que ser tareas repetitivas en el vendedor. Digo, no, yo quiero que el vendedor genere valor agregado en el flujo de esa gestión comercial. Entonces, ese tipo de solución es lo que te permite decir, che, no quiero que piensen. Hoy lo que nos pasa con el teléfono, ahí no te acordás ningún número de teléfono. ¿Por qué? Porque el teléfono te agenda todo. O la fecha de cumpleaños. Claro. ¿Por qué no te acordás de la fecha de cumpleaños? Porque tenés un Google que te recuerda cuando cumpleaños tus amigos. Y no porque hayas perdido interés en tus amigos. Entonces, esto es lo mismo. Lo que busca la tecnología es resolver aquellas cosas que hagan más fácil tu gestión. Y ahora me gustaría agregar a esto que estaban un poco charlando, lo que decían, ¿no? De que digitalizar los procesos también permite convertir cada interacción en un dato, ¿no? Entonces, ¿te imaginás un futuro donde un cliente ya cierre la compra de un vehículo, por ejemplo, directamente con un chatbot? Yo creo que sí, probablemente mis hijos consuman directamente desde la interacción digital. Hubo un proceso muy interesante de una encuesta que se hizo a consumidores de industria automotriz en España, Sí. donde más del 57% mencionaron de que preferían tener una interacción 100% digital. Estamos hablando de un país donde, por ejemplo, el proceso de patentamiento no necesitas hacer un registro, lo puedes hacer 100% virtual. Entonces, en la experiencia de consumo, ellos buscaban, estos clientes decían que más del 57% querían una experiencia 100% digital, sin tener que interactuar, pero no porque no quisieran hablar con el vendedor o con la secretaría comercial o con la persona de la entrega del 0 kilómetro, sino porque hoy a veces los tiempos son tan tiranos y que buscas que tu experiencia de consumo sea extremadamente eficiente. Tal vez a nosotros nos pasa que un auto es un bien suntuoso, porque estamos hablando de una inversión bastante importante. Para Argentina, en otro país es como más Pero la realidad simple. que la experiencia que van a buscar probablemente mis hijos como nuevos consumidores de la industria, este tipo de solución. Hoy nosotros estamos testeando vendedores virtuales. Un vendedor virtual que te atiende un sábado o un domingo. Hay algo que empezamos a medir con el dato, como bien decís, es que el 30% de las interacciones suceden cuando no tenés del otro lado una persona que pueda atenderse. Es que eso te iba a decir, o sea, fuera del área comercial pasan muchas cosas, porque es cuando realmente vos cliente tenés el tiempo para hacer la consulta. Durante la jornada laboral de todos nosotros, de 8 a 18, probablemente estás ocupado con todos tus temas diarios, tu trabajo, con tus reuniones, con tus obligaciones, con tus tareas, con todo lo que uno hace. Entonces no estás con el tiempo, estoy hablando de comprar un auto, sacar el turno del mantenimiento o sacar el turno para el pediatra de tus hijos. Lo que nos pasa en la habitualidad de nuestro día a día. En esa situación, suceden dos ventanas de tiempo que nosotros tenemos muy medidas por la tasa de respuesta a las encuestas o por las propuestas comerciales, que es al mediodía, cuando uno almuerza, que se desconecta del día a día y decir, me olvidé de sacar el turno de mantenimiento, y lo haces en esa ventana de horario, que probablemente el asesor de servicio electoral también está almorzando. Eso lo tienen medido. Nosotros medimos todo lo que dice el dato, ¿no? Qué importante que es el dato y que no te pierdas en esa información, porque hoy todo genera un dato, un clic es un dato, y ese clic, por más que sea un clic, es cuánto publicaste, cuánto tardó en hacer un clic un cliente y en qué ventana de horario, días hizo clics ese cliente. Y todo eso te define para poder ser más eficiente o más efectivo tu comunicación. Nosotros lo medimos en si yo mando una campaña a través de un WhatsApp, cuánto tarda el cliente en contestarme, Claro, en mostrarme su interés y cómo convierte en función en lo que estoy comunicando. Y vas ejecutando todo, ya empezando a trabajar muy fino en lo que comunicas en el día y en el horario, pero todo eso finalmente es una ventana de horario. Y todo eso es información
inversión, que a veces es un universo gigantesco, que nos da el 30% de nuestros clientes interactúa cuando yo no estoy para poder hablarle. Y es importantísimo, porque eso sucede un sábado, un domingo. Y esto es lo que te brinda el repensar el proceso. Es decir, che, no es tan loco pensar que alguien pueda comprar un auto sin tener que interactuar con un vendedor. Porque hoy el consumidor está muy en detalle de lo que quiere, cómo lo quiere y qué quiere resolver. Que eso es lo que difiere mucho de cuando yo compré mi primer auto. Hoy hay grandes plataformas que también han evangelizado, ¿no? Mercado Libre, Amazon, eBay, o sea, hoy uno está acostumbrado a comprar todo, entonces le digo, es como natural. Creo que en el negocio del auto tenés un tema con la retoma del vehículo usado, que eso es una traba para un esquema 100% online, pues depende del país, me parece un tema cultural también. Pero yo creo que por esto que sucede, tamaño de la inversión que representa. Yo voy a gastar X cantidad de plata para yo quiero verlo, conocer quién me lo va a entregar. Sin embargo, probablemente lo que mis hijos piensen de cómo comprar, me dicen, papá, ¿para qué querés moverte? Pensémoslo en algo más práctico. Hoy mis hijos compran ropa sin pasar por un local. Sí, absolutamente. Un par de años atrás, y yo lo sigo comprando, yo sigo yendo a un local para comprar ropa. Y esa tendencia de consumo y esa experiencia de consumo es totalmente distinta en función a su drive, porque ellos tienen muy claro quiere tal talle, tal color de tal marca y tienen mucho más conocimiento probablemente que la propia vendedora cuando va al local. Y si no saben que lo cambien, ¿viste? O sea, está todo resuelto, ¿no? Y es lo que pasaba, ¿no? Antes uno quería comprar una y decía, che, yo no pongo mi tarjeta acá. Claro. ¿No? Y hoy es todo tan natural, digamos, sabemos que, bueno, el mundo evolucionó ahí, que te quería hacer otra pregunta. Muchos clientes nuestros que usan tema postventa, ellos querían como alguna herramienta lo contacte al cliente en el momento indicado, porque lo que termina pasando es que inclusive hasta los patrones de uso pueden cambiar de servicio, ¿no? Porque digo, yo vivo en Pilar y trabajo en Capital y uso mi auto, digamos, con una frecuencia. Ahora, si mañana sigo viviendo en Pilar, pero mi trabajo se muda, estoy en Escobar trabajando, obviamente que el kilometraje va a ser diferente. Redu tiene esa capacidad de leer kilometrajes y tiempos y en base a eso llegar en el momento exacto, ¿no? Sí. En esa situación, parte de Argentina o el contexto puntual, un cambio de tendencia. En diciembre, el litro de combustible pasó de 300 pesos a cerca de 800, 900 como está hoy. Y eso cambió la frecuencia de uso del vehículo. Nosotros lo medimos. Es decir, ¿cuántos vehículos hacen hoy 2.000 kilómetros mensuales promedios? Es muy poco el porcentaje. Estamos hablando que la media se achicó tanto que antes representaba un 60 o un 70% y hoy representa menos del 50%. Y eso te muestra una tendencia de uso del vehículo por una variable económica. El costo de un peaje, el costo del litro de combustible, el costo de un neumático, que son variables de desgaste natural por cada kilómetro recorrido. Nosotros vamos midiendo sobre la frecuencia de uso para poder hacer de alguna manera una invitación anticipada de mantenimiento. Hay algo que sucede transversalmente. Después de los 30.000 kilómetros el cliente lo pierde. Es natural porque llegan los 3 años, se vence la garantía y el cliente siente que el concesionario espanta en términos de gasto porque piensa y tiene una percepción de que es muy caro comparado con otras alternativas de servicio. Y creo que yo lo hablo mucho con los concesionarios desde también su experiencia de consumo. Yo digo algo que me parece maravilloso. El asesor de servicio se desgrana por resolverle técnicamente al cliente el problema de su producto. Le explica técnicamente, pero cuando tiene que ir a pagar se fuma 1 hora de cola en la caja por el proceso de tesorería. Bueno, nosotros vos sabés que dentro de nuestra solución tenemos también la posibilidad de enviar un link de pago justamente para que no pase eso, para que el cliente cuando llega, dice eso a pago electrónico, hable con el asesor, le dé la mano y se vaya y su experiencia sea completa, porque eso que decís vos pasa siempre. En las cosas, ¿no? Hoy con la tecnología son de simple resolución y cambian la experiencia del cliente, ¿no? Y creo que podés lograr superar la expectativa que tienen cliente sobre cómo va a ser su devolución del producto. Es decir, ¿en qué tengo que focalizarme? Bueno, tengo que explicarle cómo fue el comportamiento de su producto, cuáles son las recomendaciones de uso. Che, fíjate esto, fíjate lo otro. ¿Sabes qué, Víctor? Yo pensaba, ¿no? Qué tan importante la postventa para una marca, ¿no? Porque yo creo que el segundo auto, tu cambio, pasa por la postventa, ¿no? Creo que te lo termina vendiendo el asesor de servicios si se bien su trabajo. Interesantísimo. Fundamental. Y te conecto con más datos. Nosotros medimos 3 bases de datos estratégicas. La base fría, que es una base de un cliente que no te conoce, que nunca consumió tu producto y que ahora estás contactando por primera vez y decir, che, mira,
mira, yo vendo esto. La base de remarketing, que es aquella base de un cliente que me contactó en el pasado, que yo no pude cerrar y que le estoy haciendo una propuesta nueva. Es decir, mira, en el pasado vos no compraste porque el precio era A, bueno, ahora te voy a hacer A-1, a ver si te tiento a comprar mi producto. Y la tercera base, que es la de la postventa. Ese cliente que hoy te conoce a partir de su experiencia ya de servicio, en donde vos lo recontactás para un proceso de renovación de su vehículo. Lo que cambia a distancia. En la primera de las bases, la tasa de conversión es menos del 3%. En la segunda de las bases puede llegar hasta un 5, 6, 7 en el mejor de escenarios porque le hizo una propuesta más agresiva probablemente. En la de postventa puede llegar hasta el 25%. Y lo tenemos medido. Tengo una pregunta, Víctor. Ustedes, además de todo lo que hacen de la parte tecnológica, también ayudan al líder en toda esta inteligencia de negocio, porque yo lo que veo muchas veces, no sé con quién he estado hablando, que siguen invirtiendo, siguen yendo al mundo a tratar de conseguir potenciales clientes y no casan en su zoológico, que los tienen ahí, que se los experimentaron, que lo conocen, y decís, tiene una base divina, bien armada, bien estructurada, y no le ponen tal vez foco a eso, y siempre salen a hacer lo mismo, ¿no? Y te suman más, que donde vos tenés una postventa con una inversión en herramientas, en stock de repuestos disponibles, en la capacitación de tu equipo técnico, es decir, ¿cómo hago para maximizar el retorno de esa inversión? No solamente con la venta de servicios, sino con la tasa de retención de mis clientes, haciendo que ese círculo continuo suceda. Claro. Porque esa es la verdadera medición del retorno del negocio, ¿sí? No solamente porque vendí 15, 20 o 30 servicios en un mes, sino porque aparte de venderlos, yo retuve mi cliente y en vez de pensar en otra marca, en mi marca quiero decir mi concesionario. Claro, por supuesto. No en la marca que represento. Sí. Entonces, conectando con lo que vos decías, nosotros lo que hacemos es la construcción de información en base a los procesos. Porque lo que a mí me interesa más es decirte, mira, está pasando esto con tu negocio en base a la digitalización. Hoy tenemos un montón de interacciones en el concesionario que asumimos que son digitales, porque usamos una herramienta digital como una notebook, un celular o un WhatsApp, pero que verdaderamente son analógicas y que sucede esto de lo que se denominan silos de datos. Está el silo de datos de postventa que conoce al cliente de la postventa, el de la venta que solo lo conoce al cliente por su comportamiento de venta y el de secretaría comercial probablemente. Y además lo que pasa, Víctor, es que entre ellos no se habla, no se interactúan. Entonces, uno de los puntos de que repensaron es decir, che, el cliente es el mismo, que pasó por las distintas instancias de mi negocio, viviendo y entendiendo cómo lo atienden en las distintas instancias, y todo es parte de mi marca. Y lo segundo es cómo hago para que esa construcción sea siempre positiva, superando su expectativa. Sobre todo con esto que sucede, su manera de consumir es muy distinta de la nuestra. Su expectativa de lo que ella quiere vivir en su compra de un 0 kilómetro es absolutamente distinta a la nuestra. Nosotros debemos traer más tolerancia a ciertas cosas que ella no. Yo quiero A, B, C y D. No quiero otra cosa que no sea esto. Y si no me lo ofreces vos, lo busco en otro. Y algo que pasa es que quizás esta, digamos, nueva generación que trae nuevas tendencias ya tiene muy en claro lo que quiere, ¿no? Y para dónde va. Me gusta esto que charlábamos recién porque creo que abrió también el camino a romper un poco esos mitos que hay sobre la tecnología y que viene a reemplazar o a sacar o quitar o esto. Y algo que vos resaltabas mucho era que en realidad lo importante de que la tecnología avance y demás es que transformamos la experiencia del cliente, ¿no? Y que al fin y al cabo termina siendo lo que deberíamos priorizar como industria. Y un poco para cerrar, en base a esto que te decía recién, me gustaría saber también tu opinión, Víctor, sobre qué papel juega para vos la industria automotriz en la actualidad con la tecnología y cuáles son los desafíos que hoy enfrenta, ¿no? Creo que la industria se encuentra en ese punto hermoso de hacer un hueco de cambio en el amplio sentido. Y nos tenemos que parar ahora, destruirlo y volver a repensar de cómo volvería a ser todo esto. Que a veces siempre me gusta cuando una persona viene de afuera del negocio porque empieza a encontrar lo redundante que a veces hacemos las cosas. Creo que la industria automotriz está en ese momento de quiebre, de entender cómo hacer ese salto de calidad para poder llegar a los nuevos consumidores. En donde en los últimos 30 años, 5 marcas lideraban la industria y en los últimos 5, 2 marcas nuevas, sin ningún tipo de experiencia, fueron a liderar la industria. Entonces, marcas que no tenían historia. Sí, está mucho más atomizado también, ¿no? Claro. Se metieron mucho más players, es como que se abrió todo, ¿no? Eso, Y que no vale más la historia de lo que hiciste durante 100 años, sino lo que vos generes hoy en el corto plazo. Eso implica que la innovación es continua y lo que vos hiciste
hiciste ayer ya no funciona más. Y esto que siempre decimos es, hay que estar repensando, porque la fórmula de la Coca-Cola ya no existe, y vos tenés que estar continuamente buscándola sin relajarte de pensar que ya estás en ese top. No es importante llegar, sino cómo sostenerse en esa posición. No importa si estás en el primero, en el segundo, en el tercero o en el décimo. En esa posición que vos lograste, cómo sostenerte con distintas estrategias, entendiendo que el que está al lado tuyo va a buscar tomar tu posición y que vos también puedes tomar posiciones hacia los demás arriba. Entonces, la industria va hacia un cambio dinámico continuo, donde lo que antes funcionaba en la industria tradicional en los últimos 100 años ya no funciona más. Bueno, de hecho el renting, ¿no? Los alquileres, hay un montón de cosas que entraron y vienen para quedarse, y marcas que van directamente a eso, ¿no? A hacer una solución de movilidad. Ya no venden solo autos, digamos. Esto cambia, es súper dinámico, es lo que vos Pero decís. nosotros a los 18 años, me pasó esto esta semana por mi ahijada. A los 18 años estamos desesperados por sacar el registro. Yo el otro día charlando con mi ahijada y su grupo de amigos, ninguno tenía registro a los 18 años. Y no le interesaba tener registro. Entonces, eso ya te marca una pauta de la conexión con el amigo. Ya no tienen esa decir, che, yo quiero tener el auto. O mi ahijada, que le digo, bueno, vamos a manejar. No traje el registro. Y yo estaba esperando con el registro en la mano para ver si tenía la chance de manejar. Eso ya te demuestra cómo consumen y su driver de decisión. Quería comentarle algo a la gente que nos escucha que me parece interesante, que ustedes, además de poder entrar, ver, automatizar, hacer más eficientes los procesos, con su experiencia, ustedes hacen que ese proceso sea simple y rápido para el líder. No sea algo traumático, sino que todo lo contrario, ¿no? O sea, vas a aportar una capa de tecnología para hacer su trabajo más simple. Porque viste que muchas veces hay gente que tiene miedo a todo esto. Es raro acá, digamos. Por esto que digo, che, porque me meten en un problema muy sofisticado, prefiero mantenerlo sencillo. Y el otro miedo grande que existe es el del costo. Y yo creo que los dos mitos hay que terminar derribándolos, porque si no los derribamos, la competencia te va a pasar por encima y no te va a esperar a que vos hagas ese cambio hacia la adopción de nuevas tecnologías. Bueno, muy interesante. Totalmente de acuerdo con vos, Gonza. La verdad es que todos los temas que fuimos abordando juntos fueron sumamente interesantes y creo que importantes para la industria. Así que no queda más que agradecerte, Víctor, por haber compartido toda tu experiencia con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, un placer. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio.